de su caminar, un caminar completamente nuevo. Va a ser algo distinto. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos eso, no? Que Dios de pronto haga algo especial y, como hemos venido compartiendo, haga una de esas súbitas interrupciones en nuestra vida y haga algo radical. ¿Cuántos quieren eso, no? Yo quiero eso, un cambio radical en mi vida, ¿no? También damos la bienvenida, nos visita desde Estados Unidos Harold, que está con nosotros aquí desde Florida. Bienvenido, Harold. Está ahí atrás. No sé si hay alguien más que se me esté pasando. Por si acaso faltar a la iglesia 3 meses y volver a venir no te da el derecho de presentarte otra vez. En todo caso, has faltado y has aparecido, ¿no? Pero sí, Elizabeth, puedes presentar por favor a tu amiga, hermana, prima, Gabriela. Bienvenida, Gabriela, que Dios te bendiga también. Y bueno, creo que más ahí nomás vamos a dejarlo. Y queremos empezar esta reunión con algo que quedó pendiente desde el aniversario, en donde habíamos hecho un poco resumen de todos los ministerios que funcionan en la iglesia. Pero hay uno de esos ministerios que quizás no es tan famoso, no es tan visible, pero funciona siempre de una forma constante, de una forma a veces contra viento y marea, ¿no? Y es el ministerio de la visita a los enfermos en el Hospital Rebagliati. Así que yo le pedí a Silvana, que está yendo junto con Nancy a ministrar ahí, también Belisa, Carlos Silva y algunas personas más a veces añaden también, para que pueda darnos una presentación en video, y al mismo tiempo, mientras vamos viendo este video, voy a invitarla a que pase adelante para que nos pueda un poquito describir lo que sucede ahí. Soy tímida, aunque no parezca. Antes del video, un ratito, 20 segundos, dame. Sí, buenos días, hermanos. Es un privilegio estar acá. Para las personas que yo no conozco, porque relativamente tampoco soy tan antigua aquí, mi hijito Isaac, Dios me dio 3 niños varones. Mi hijito mayor Isaac, que tenía 8 años en ese momento, cayó con una enfermedad, sarcoma maligno, que es un cáncer cerebral. Y en ese momento yo no estaba congregando en una iglesia, estaba luchando, intentando volver para tener fe, y gracias a Dios llegué a este lugar y con toda la iglesia empecé a orar con mi hijo, con la iglesia, el apoyo y todo este proceso. En el video que ustedes van a ver, al principio saldrá mi hijo en unas partes, después cuando ya no sale es porque él ya está con Jesús en el cielo. Y es un testimonio porque volvemos a ir al hospital, porque yo he sido una mamá que ha estado en esas sillas y Dios nos ha dado a todos una gran comisión, ¿no es cierto? Pero bueno, por acá fue el lugar que he empezado con estas cositas, y gracias a Dios hay muchas personas que también están apoyando, también como dice el pastor, en secreto y Dios los conoce. Yo pensaba que estaba ayudando a mi hijo a cumplir su propósito de vida, pero en verdad él me ayudó a regresar a mi llamado. Y esto quiero enseñarles para que puedan ser capaz tocados con imágenes que valen más que 1000 palabras y puedan también animarse a acompañarnos y orar, ¿sí? Puedes ponerlo, por favor. Y consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, y consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda
paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. En el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. En el mundo nos enseñan a tener empatía, pero acá el pastor justo semanas atrás nos hablaba que era tener misericordia. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque un misericordioso no solamente se fija en el dolor ajeno, sino hace algo por él. Y eso haría Jesús, eso hizo por nosotros Jesús. Hay mucha gente que necesita, no sabe si es el último día que puedes ver a esa persona, en el hospital o en la calle. Y mientras más puedas disponer tu corazón para ser misericordioso, en medio del camino Dios te da un llamado. Gracias. Amén. Una vez estaba escuchando una de las canciones de un cantante que ya falleció que se llama Keith Green. Y él hablaba una canción que se llama Cabritos y Ovejas. Y bueno, la canción habla de muchas de las cosas que Jesús hizo, y la palabra se basa en lo que dice el versículo cuando dice: porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso, ¿no?, y fuiste a verme, ¿no? Estuve herido y me sanaste, estuve desnudo y me diste ropa, ¿no? O sea, son versículos de la palabra, no es algo que alguien se inventó. Y al final de la canción simplemente dice: y en aquel día, dice, apartará a los cabritos a su izquierda y a las ovejas a su derecha, dice, ¿no? Y ahí será el lloro y el crujir de dientes para los de la izquierda
y los de la derecha van a entrar en el gozo del Señor, dice, ¿no? Y termina diciendo, y queridos hermanos, dice, la única diferencia en la palabra entre el cabrito y la oveja es lo que uno hizo y el otro no hizo, nada más. Y yo creo que la fe tiene que ser algo que manifestemos en algo visible y práctico, real, palpable. Algunos no pueden ir a la guerra, en las épocas de guerra los que se quedan tienen que preparar las balas para los que van, ¿no? Así que hoy, por ejemplo, tenemos una cafetería para poder levantar fondos. Pero aparte de levantar fondos con algo que te puede beneficiar, porque es un intercambio finalmente, ¿no? O sea, comprarte un pan con chorizo para comer, en realidad no estás ayudando directamente al ministerio, sino te estás ayudando a tu estómago, ¿no? Porque estás pagando por algo que te está satisfaciendo. Ayudar es decir, pastor, hermanos, ¿qué necesitan? Tengo juguetes para regalar, quiero regalar un panetón, quiero regalar unas gaseosas, un refresco, porque siempre se da de comer, siempre se les da de comer, ¿no? Entonces ahí es donde nuestra ayuda en realidad es, digamos, válida, ¿no? Pero igual les animamos a que ahora podamos nosotros colaborar con la cafetería que vamos a tener al final, la venta de un menú completo prácticamente, ¿no? Es el almuerzo, el refrigerio, el refresco y el postre, ¿no? Así que, sin más, vamos a empezar en la palabra. Entonces, ahora sí les pido que, por favor, abramos nuestras Biblias. Vamos a leer bastante de la palabra. Una de las cosas que estábamos hablando en los grupos pequeños era, ¿qué cosa? Que la palabra, históricamente hablando, es sumamente válida. La palabra no solamente debemos usarla en 1 o 2 versículos para poder, digamos, inspirarnos en un mensaje bonito, sino que la palabra cuando la leemos aplicando a nuestra vida, en realidad es súper importante, es súper práctica. Y de hecho la misma Biblia dice respecto a la palabra de Dios que no vuelve vacía. Tú puedes leer cualquier libro y ese libro te emociona por un momento, pero nada como la palabra de Dios. Por eso es que es importante que leamos todo el registro de la palabra y no solamente un versículo aislado, ¿no? Si leemos nosotros versículos aislados o tomamos la Biblia así como la gente toma, así como la ruleta o al azar, lo que va a suceder es que vamos a encontrarnos con versículos que quizás no tienen ninguna relación con nuestra vida en ese momento, ¿no? Como esta persona que abre la palabra y de pronto se encuentra, dice, y de pronto se ahorcó, dice, ¿no? Y luego, no, eso no es, entonces voy a buscar otro versículo y le sale, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Eso no es el mensaje de Dios, ¿no? Dios no te va a decir, anda, ahórcate, ¿no? Pero tenemos que leer la Biblia de una forma sistemática, ¿no? O sea, leer la palabra, leer toda la historia, todo el capítulo, para que podamos entonces aplicar eso a nuestra vida y que Dios nos pueda hablar, ¿amén? Entonces ahora vamos a hablar sobre esta segunda parte de la enseñanza que comenzamos la semana pasada, cuyo título era Súbitas interrupciones. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Al final de la prédica varios vinieron a mí a decirme, mi esposo es el naval, mi esposo es el naval. Todo bien fácil somos para, ¿no? Y muy pocos me dijeron, yo soy el naval, ¿no? La mayoría era siempre identificando al malo en otro lado y no en uno mismo, ¿no? Pero el Señor nos permite, y hoy día vamos a hablar de estos aguijones, ¿no? Que nos permite el Señor que a causa de la dificultad, de la oposición, de lo que hemos visto ahora, ¿cómo puede ser que Dios a través de la muerte de un niño pueda traer a luz vida para muchos más? ¿No? O sea, es algo que uno no lo puede planear. De hecho, ni siquiera quizás uno lo desearía. Pero los designios de Dios y la voluntad de Dios son diferentes a las nuestras. Entonces, Dios siempre va a utilizar algo para su gloria, cuando en realidad nosotros buscamos darle prioridad a Él. Entonces, hoy vamos a aprender a abrazar nuestras crisis. Hoy vamos a aprender a ser amigos de nuestras dificultades. Hoy vamos a aprender a valorar los sufrimientos. Así que si no te gusta esta presentación, puedes ir a la clase de niños, quizás ahí van a estar compartiendo. Puedes ayudar al hermano que está ujier en la puerta, o puedes acompañar a la policía que está afuera también. Pero esta es la enseñanza hoy para nosotros. Súbitas interrupciones, vamos a hablar del título de hoy es asnas y aguijones. Asnas y aguijones. Y vamos a hablar sobre el asna de Balaam y vamos a hablar sobre el aguijón de Pablo. Y para los que no conocen la historia, vamos a leer la palabra para que entendamos de qué se trata. Así que en primer lugar quiero hablar en esta segunda parte de súbitas interrupciones, quiero hablar sobre esta situación absurda e ilógica en donde un burro habla, ¿no? Porque eso es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Balaam era un profeta de Dios y Balac, a ver, digan conmigo Balac.
Ya, Balac era el rey de Moab. Moab, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Balaam era un profeta del pueblo de Dios. Entonces, Balac, oyendo que el pueblo de Dios venía y con todo el respaldo del Señor, obviamente se asusta, se inquieta y dice, no vaya a ser que el pueblo de Israel me destruya. Entonces llama a Balaam, un profeta, y de alguna forma como que lo soborna para que profetice una palabra en contra del pueblo de Israel. Pónganse un poquito en esto, ¿eh? O sea, alucinante, ¿no? Porque Balaam era un profeta de Dios para el pueblo de Dios. Pero Balac lo llama y le dice, yo te voy a dar esto, pero yo quisiera que tú profetices en contra del pueblo de Israel. Entonces, lo más asombroso no es eso, porque entendemos que un inconverso, una persona que no ama a Dios, va a buscar cualquier medio posible para salirse con las suyas. Eso es normal. Lo anormal es que Balaam aceptó, siendo profeta de Dios, porque Dios lo había instituido a él como profeta. Y en esta circunstancia sucede esto. Dice el versículo 21. Vamos a leer bastantes versículos. Prestemos mucha atención, por favor. Los que están viéndonos en las redes también van a ver el versículo proyectado ahí. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Sí, Giancarlo? Muy bien. Números, capítulo 22. Números, tienen que saber que de memoria qué libro es, pues. ¿Cómo van a preguntarme eso? Ya a estas alturas, 17 años, la iglesia, ¿no? Por lo menos tenemos que saber dónde está la historia de Balaam. Balaam, no Balaam. Balaam fue futbolista, esa es otra cosa, por si acaso. Entonces confundan. Balaam. Números capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 35, por favor. Así que de verdad prestemos atención a esta historia, porque es muy interesante y aplica a nosotros hoy, ¿no? Dice así la palabra, Números 22, 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. O sea, fue hacia los príncipes de Moab. Acuérdense que Balac le había dicho, yo quiero que tú vengas y profetices en contra de Israel, porque tengo miedo de que nos destruya, ¿no? Versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Están conmigo? Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. O sea, Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Balaam, y dice la palabra que el ángel de Jehová, cada vez que ustedes vean el ángel de Jehová, a menudo tiene la connotación de Jesucristo, ¿no? Una cosa es cuando dice la palabra un ángel, que puede o no ser Jesucristo, pero cuando dice el ángel, sobre todo cuando es en singular y es el ángel, se refiere generalmente a Jesucristo. Y dice la palabra que se puso en su camino para impedírselo. ¿Cuál es el tema de la enseñanza de hoy? Súbitas interrupciones. Cuando nosotros estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer y Dios en su infinita misericordia hace algo para detenernos, que nosotros no lo entendemos y que nosotros encima nos molestamos y hacemos un berrinche porque no nos salimos con la nuestra. El ángel de Jehová, versículo 22, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna, escuchen, el asna vio al ángel de Jehová. Balaam no. O sea, el burro vio primero a Dios que el profeta. Dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. O sea, se abrió, ¿no? Se fue por la chacra en lugar de irse por el camino. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Dice, azotó al asna para hacerla volver al camino. Obviamente Balaam no entendía lo que estaba pasando. Pero la palabra dice que el asna sí pudo ver lo que Balaam no pudo. ¿Por qué es que Balaam, no tengo tiempo para explicar todo eso, pero ¿por qué creo yo que Balaam no pudo? Porque él estaba mirándose a sí mismo. Él estaba mirando su beneficio. Él estaba mirando algo que él quería hacer, y cuando nosotros miramos nuestro beneficio, aquello que no debemos hacer porque no es voluntad de Dios, no podemos ver a Dios. Aunque se ponga en nuestro camino. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, pero haz algo para que se dé cuenta. Y Dios hace 1000 cosas, pero la persona no se da cuenta. ¿Se han dado cuenta? Pero por favor, Señor, no sé, o sea, y lo que suceda, ¿no? Señor, que se choque el carro, que lo atropelle el chino, no sé, lo que sea.
Y sucede, pero la persona dice, tuve mala suerte. O sea, no llega a entender que fue Dios. No llega a entender que es Dios el que está haciendo todo detrás del telón. Y dice, el ángel de Jehová se le apareció, el burro la ve y el burro dice, uy, me voy por el otro lado, yo no quiero enfrentarme a este soldado, porque era un ángel con una espada desenvainada. Y Balaam saca pues su látigo y le mete golpe al asno, ¿no? Y dice, vuelve, ¿qué te pasa? Tú eres mi burro, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared de un lado y una pared al otro, ¿no? Entonces ya estaba en el otro lado, ya estaba en el camino, ¿no? O sea, pero mejor dicho, en la chacra, ¿no? Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Otra vez saca el chicote y otra vez le pega a su asna. Un asna que nunca le había fallado, un asna que había sido fiel, un servidor que había sido fiel, que pudo identificar a Dios, pero Balaam no pudo identificar a Dios, porque él estaba caminando hacia hacer algo que no le agradaba a Dios. Y Dios en su amor lo estaba deteniendo a través de una crisis. Dios en su amor estaba frenando que él haga algo que no debía hacer, que se iba a arrepentir luego a través de una situación dolorosa. Y dice que le golpea. Yo no sé cuántos de ustedes han montado algunos caballos y el caballo no está calculando si te va a golpear el pie o no. Se pega contra la pared y te puede apretar el pie fuerte. Y eso fue lo que pasó con esta burra. Versículo 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá, que terco Balaam, ¿no? Pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda, ya no había opción. Versículo 27, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ya no con un azote, sino con un palo. Ya el burro se tiró al piso, ¿no? ¿Han visto ustedes cuando ya es terco, ya no voy a avanzar, de aquí no me mueve nadie, ¿no? Y así fue. Entonces Balaam, lejos de entender que algo raro estaba pasando, lo que hizo fue sacar un palo y golpearla con mayor agresividad, más violencia y más dureza, hasta el punto en el que dice el versículo 28 que el burro habló. Dice el versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. O sea, de verdad que es increíble esta historia porque, una de las cosas que más me asombra, el versículo 29, dice solamente las primeras 5 palabras, y Balaam respondió al asna. O sea, Balaam no se sorprendió de que el burro le hablara, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho, ¿qué es esto? ¿Qué misterio es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero no, él no se sorprendió, más bien empezó un diálogo con un burro y empezaron a tener una conversación. Él todavía no se daba cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando ahí. Él no se daba cuenta que Dios estaba interviniendo en su camino para que él no haga lo que después se arrepentiría de hacer. Pero el asna sí se dio cuenta. La burra sí miró y le dice, ¿por qué me has azotado? Y Balaam, versículo 29, le responde al asna y le dice, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Versículo 30, y el asna dijo a Balaam, es un diálogo, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? O sea, el burro lo hace entrar en razón. O sea, honestamente yo no sé quién era más burro, ¿no? Pero el burro lo hace entrar en razón y le dice, ¿no te das cuenta? O sea, no te das cuenta. Nunca he hecho esto, nunca te he maltratado, siempre he sido fiel. Y entonces le pregunta al final, ¿tú acaso he sido así contigo? No, le dice. Y entonces, dice el versículo 31, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Te estoy ayudando, Balaam. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré.
Eso se llama arrepentimiento, ¿no? O sea, se da cuenta, medita y dice, oye, tenías toda la razón, yo me siento mal, he pecado, voy a volver, voy a girar y voy a volver porque yo sé que este camino no es el camino que tú quieres para mí, voy a volver. Eso se llama arrepentimiento, hermanos. Dice el versículo 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, anda a Moab, ¿no? Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Esta historia, que aquí nomás vamos a dejarla para poder aplicarla a nuestra vida, nos enseña justamente de que el Señor le dice a Balaam, mira Balaam, tienes que ir, pero te digo una cosa, por más que te ofrezcan lo que te ofrezcan, tú nunca vas a decir una palabra de parte de Dios que no sea de parte de Dios. Tú nunca vas a decir, vas a consentir algo en lo que yo no estoy de acuerdo, ni vas a hablar algo que yo no he puesto en tu corazón. Tienes que decir exactamente lo que yo te diga. Así eso, ¿saben qué? Eso era peor. Porque Balac lo estaba contratando para que diga algo malo. Y él iba a aceptar eso, ir hasta el lugar para poder decir algo malo y diría algo bueno. Esto implicaba algo más difícil que volverse, porque esto implicaba que lo podían matar tranquilamente por no respetar un acuerdo. Entonces Dios no es que se la puso fácil, no es que le dijo, ya está bien, salte con la tuya. No, no, no. Le dijo, no, está bien, anda. Pero tienes que decir lo que yo pongo en tu boca, no lo que el otro te diga que digas. ¿Están conmigo? Entonces Balac le lanza esta oferta y él acepta, pero con la advertencia del Señor. Estamos hablando de súbitas interrupciones. Yo no sé si ya hay algo en tu vida que se está identificando con esto. Yo no sé si a veces que nos ha sucedido que cosas suceden y se ponen en nuestro camino y nosotros nos molestamos porque pensamos que están interrumpiendo lo que yo quiero hacer, que están molestando mis planes y no somos capaces de ver al Señor en medio de ello. No podemos. No podemos ver que es Dios el que está haciendo esto. No podemos ver que es Dios el que nos ha doblado el tobillo, nos ha dado un tiempo en cama, nos ha generado un problema quizás en el trabajo y no nos damos cuenta y empezamos a molestarnos. Y todo el camino Dios ahí diciendo, no, no lo hagas, soy yo, no lo hagas, quédate ahí, regresa. Balaam era rey de Moab, enemigo del pueblo de Dios. Él contrata a Balac para maldecir al pueblo de Dios. Balac definitivamente se vio tentado. Y yo no voy a avanzar más en esta historia, porque efectivamente en 3 ocasiones Balaam tiene que profetizar. Y Balac contento porque dice, yo sé que Dios respalda a Israel y el Dios de Israel es el Dios de Balaam y Balaam es profeta de Dios y por lo tanto lo que él diga es lo que dice Dios. Entonces lo lleva a un lugar para que hable en contra del pueblo de Israel y Balaam habla a favor, lo bendice en lugar de maldecirlo, ¿no? Entonces Balac se molesta, ¿no? Obviamente el tiro le salió por la culata, no esperaba eso, que salga bendición. En 3 ocasiones pasó lo mismo. Y obviamente Balac se molestó, al final no le pagó, le dijo, ¿sabes qué? Ándate de regreso. No lo mató, pero no le fue fácil tampoco. Ahora yo me pongo a pensar un poco, trayéndolo a nuestros días, porque hablamos mucho de dones, ¿no? Hoy se habla mucho de dones en cierto ámbito de la iglesia, ¿no? Dones, ministerios y demás. Hablamos de que el Señor nos ha dado dones y esos dones son para ser usados, ¿no? Pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque es importante. Balaam podría tranquilamente haber dicho, pero ¿cuál es el problema? Si yo soy un profeta y Dios me ha dado el don de la profecía, yo puedo usarlo donde yo quiera. Y estamos equivocados. Cuando Dios te ha dado un don, siempre es para la gloria de Dios. Nunca es para tu propio beneficio. Hay gente que dice, no, pero es que yo tengo... Y a mí me comentan, a veces converso con muchas personas, pastores y demás, que me dicen, no, pero es que él tiene el don de la decoración. Entonces lo contrataron para poder decorar un prostíbulo, pues. Pero eso tiene el don. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? Él no está pecando, él está haciendo uso de su don. No, señores. El don es para dar gloria a Dios. Lo que tú hagas tiene que dar gloria a Dios. Si tú tienes, Paul, el don de la música, si tú tienes a Mali el don de la música, no es para cantarle a Satanás. Obviamente. Eso es lo que quería hacer Balaam. Y Dios se le puso en el camino. Porque una cosa es que tú tengas un don y otra cosa es que tú lo uses en lo que te da la gana. Tú dirás, pero Dios me lo ha dado. Por algo me lo ha dado. No, no, no. Tienes que asegurarte que tu don sea usado para la gloria de Dios.
Porque si no es usado para la gloria de Dios, entonces el Señor no se va a glorificar en tu vida, ni siquiera en lo que tú lo uses para su gloria tampoco. Porque estás contaminando aquello que Dios te ha dado que es exclusivo para Él. Quiero que esto quede claro, porque mucho se habla de esto. No, pero es que Él tiene ese don. Por eso es que Él también canta por acá y canta por allá. No, no, no. El don es para Dios. Es para glorificar a Dios y para bendecir a Dios. Así tú tengas, le voy a contar una historia brevemente, aquí lo tengo en mi teléfono, no tuve tiempo de prepararlo, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la historia en Colorado, en Estados Unidos, de este pastelero que hizo una torta, que hacía tortas, muchas tortas, su especialidad eran tortas hermosas para matrimonios, hasta que vino un hombre y le pidió una torta para poder hacer el matrimonio de él con otro hombre. Y él se negó y lo quisieron meter a la cárcel. Recién hace poco salió, digamos, libre él, ¿no? Digamos, exculpado. Pero él se negó y dijo, yo no voy a hacer esto. Yo no, pero tú tienes un don, ¿no? ¿Cuántos no dirían eso hoy en la iglesia? Pero tú tienes el don. Hazlo y traes tu ofrenda a la iglesia y Dios se va a agradar. No, no puede agradarse. Porque tu don ha sido dado por Dios para glorificar a Dios. Y no puedes usarlo para glorificar cosas que son pecaminosas. Yo sé que yo estoy yendo en contra de gran parte incluso de una línea evangélica dentro de la iglesia también. Pero para mí es una convicción sumamente clara y hoy para mí fue clarísimo cuando vi la historia de Balaam. Porque él tranquilamente podía haber dicho, pero tú me has dado este don, Señor, yo lo voy a usar donde yo quiera. No podías. El Señor se le puso en el camino. ¿Están conmigo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La verdad saben que eso de estar de acuerdo es una pregunta totalmente retórica, ¿no? O sea, discúlpenme. Pero no era así, dice, ¿no? ¿Qué tal con los dones de alabanza? ¿Qué tal con tus dones de servicio? ¿No? ¿Cuántas veces Dios no ha interrumpido súbitamente tu caminar cuando estabas a punto de hacer algo indebido? Ponte a pensar un poquito en esto, ¿no? ¿Cuántas veces? Y no entendimos que fue Dios. Hasta después. Y dijimos, uy, si no hubiera pasado esto, ¿no? Si no hubiera sido. O sea, qué bueno que me fue mal. ¿Cuántos de ustedes una vez han dicho eso? Qué bueno que me fue mal. Oye, qué bueno que ese día algo pasó en mi casa. Ustedes saben la historia de muchas de las personas congregantes de una iglesia en Nueva York que por A, B, C y Z no pudieron ir a su centro de labores una mañana del 11 de septiembre. Y quizás quejándose dijeron, me dejó la movilidad, tuve que arreglar el inodoro, voy a llegar tarde a mi trabajo. Y no llegaron a su trabajo porque ya no había trabajo. Y nosotros nos quejamos, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué no me salgo con la mía? Y Dios, de alguna manera, utilizando lo malo, lo negativo, lo difícil y la crisis, para construir de ahí algo hermoso, algo bueno, algo mejor. ¿Puedes decir amén? ¿Cuántas veces no ha utilizado Dios asnos o situaciones incluso ilógicas? Porque el asno es una situación ilógica, ¿no? Es ilógica. Quiero que entiendas la diferencia entre asno y aguijones. Porque el aguijón de Pablo, vamos a verlo más adelante, tenía que ver con algo más lógico, más permanente, más descifrable. Pero el asno era una cosa absurda, era una cosa como que rarísimo. ¿De dónde un asna puede hablar? ¿De dónde un burro va a conversar conmigo y yo responderle? Pero ahora quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 12. Mientras tenemos esto en mente, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido situaciones ilógicas y absurdas? Ojo, ilógicas y absurdas. Que nosotros no entendimos que era Dios interrumpiéndonos, que era Dios. Ilógico y absurdo. Y a veces es que no sabemos leer quizás las señales que Dios tiene. Yo no creo que todo sea una señal de Dios, ¿no? Yo honestamente, los que me conocen saben muy bien que yo no soy partidario de que si estás, no sé, estás yendo por una avenida y de pronto, no sé, pues golpeas una paloma y la hieres, has herido al Espíritu Santo. Yo no creo eso. A veces pasan cosas que sí son muy inusuales y tú tienes que examinar y decir, oye, esto sí puede ser Dios. De verdad que sí puede ser Dios. Pero no todas las cosas que nos suceden accidentalmente son un mensaje de Dios. Hay algunas que sí. Obviamente, pues un burro hablando no es normal, no lo vemos todos los días. Tenemos que entender que hay algo que está sucediendo que es sobrenatural. Y si es algo sobrenatural que le sucede a un hijo de Dios, tiene que venir de Dios, ¿no? Entonces, esta asna cuando habla, definitivamente tenemos que identificarla como un suceso absurdo e ilógico, pero que sí venía de Dios.
Hay varias cosas que nosotros podríamos hablar de que no entendemos, pero que sí, efectivamente, vienen de Dios, ¿no? Todos debemos tener algún tipo de testimonio de esto. Un día yo viajé a los Estados Unidos y generalmente cuando viajo no viajo a predicar, viajo solamente para sea hacer algunas compras para la iglesia o visitar a algunos hermanos o recibir capacitación. Pero en esta ocasión yo estaba de verdad con mucho temor porque es difícil predicar en otro idioma, ¿no? Entonces para mí me costaba, ¿no? Pues ir a una iglesia grande, me habían invitado para predicar en inglés. Y ustedes saben que podré hablar inglés, pero una cosa muy diferente es hablar en público, en inglés, una enseñanza con la palabra, énfasis y demás, ¿no? Y yo estaba preocupado, estaba angustiado. Yo sé que a muchos lo que les voy a contar puede tomarlo como, pero eso fue un accidente, pues pastor. Quizás lo fue, no lo sé. Yo creo que no, pero eso es muy subjetivo, esa es mi opinión. Entonces, un hermano me pidió aceite de oliva y yo llevé el aceite de oliva. Y cuando llegué allá me di con la sorpresa porque mi oración era, Señor, de verdad yo necesito tu unción. Ya saben a dónde yo voy a llegar, ¿no? Yo necesito tu autoridad, yo necesito tu Espíritu Santo porque si no, no voy a poder hablar. Y cuando abro mi maleta, las botellas se habían roto. Y toda mi ropa estaba ungida, literalmente ungida, ¿no? Con aceite de oliva, ¿no? Y honestamente, yo sí recibí eso de parte de Dios. O sea, ¿cómo no recibirlo de parte de Dios, ¿no? Y yo sentí el respaldo de Dios como diciendo, tú lo que necesitas es mi unción, es todo lo que tú necesitas para poder. Y claro, cuando llegué a predicar estaba oliendo a aceituna, pues no, todo oliendo a aceituna, literalmente, porque no tuve tiempo para poder lavar, comprarme ropa, ni mucho menos. Pero el punto es que a veces nosotros no distinguimos cosas que Dios interviene de una forma absurda e ilógica, pero hay un mensaje detrás. Hay algo que está pasando. Y es Dios que está en tus negocios. Es Dios entrando en tus asuntos, tratando de que te vaya bien, tratando de ponerte un impedimento si es que estás a punto de hacer algo malo. 2 Corintios 12, versículo 7, Pablo dice, 2 Corintios 12, 7, en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué cosa estaba pasando aquí? Creo que Pablo fue el personaje más sobresaliente del Nuevo Testamento. Creo que Pablo fue una de las personas que recibió más revelación de todos sin haber conocido personalmente a Jesús, sin haber sido uno de los 12 iniciales de Jesús. Él fue una de las personas que recibió más revelación del Señor, ¿sí o no? Y la palabra nos enseña de que él mismo dice que él tenía revelaciones, que Dios le mostraba un montón de cosas. La mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. Revelación de Dios. Pero él entendió algo y él dijo, estas revelaciones pueden hacer que me sienta orgulloso. Estas revelaciones pueden hacer que me sienta mejor que otro. Estas revelaciones pueden hacer que en mi tarjeta de presentación, en lugar de poner Pablo, un servidor, ponga el gran apóstol Pablo y me sienta mejor. Lamentablemente, hoy pasa mucho de eso, ¿no? Los títulos son lo que está a la hora. Los títulos son lo que está de moda. Cuanto más títulos tienes, como estábamos hablando en el desayuno de varones, con el pastor Williams, cuanto más títulos, y ustedes se sorprenderían, quizás ustedes todavía no conocen un poco de algunas cosas que suceden allá afuera, en el mundo de los títulos, pero yo he conocido, lo más común es conocer pastores, pero he conocido obispos, arzobispos, he conocido, bueno, reverendos ni qué decir. He conocido arcángeles también. Hay uno que se llama Arcángel porque él es pastor, pero también canta. Entonces él se dice que es un arcángel. Bueno, obviamente, apóstoles al por mayor. Pero les digo una cosa, o sea, yo no quiero menospreciar los títulos, para nada. Pero yo creo que tenemos que poner más énfasis en ser servidores del Señor. Pablo nunca exaltaba su título. Pablo siempre dijo, yo soy el menor, yo no merecía. Pero aún así el Señor me llamó, yo vengo a servir, yo no vengo a hacer carga, no vengo a enseñorearme. Pablo era diferente. Pablo nos enseñó una forma de servicio que no es la típica de hoy en día. Pero él decía, eso no quiere decir que yo no tenga el riesgo de enorgullecerme. Todos tenemos el riesgo de enorgullecerme. ¿Por qué? Porque tenemos 2,50 soles más, porque tenemos un cartón más o porque tenemos una piscina en nuestra casa. Creemos que tenemos el derecho de ver al otro por debajo del hombro. Y Pablo decía, hay algo que yo tengo, porque después vamos a leer, que quisiera no tener, pero de alguna forma lo tengo.
Y cada vez que yo quiero exaltarme, esto me baja. Hay algo que yo tengo que no puedo deshacerme de ello. Un aguijón en la carne, dice. Un mensajero de Satanás. Y la Biblia no dice qué, hay 1000 versiones, pero la Biblia no dice qué. Pero él lo describe como un mensajero de Satanás. O sea, un instrumento que utiliza un defecto en su cuerpo para que cada vez que él se siente mejor, le mete una cachetada y le haga acordar lo que es. Y le haga acordar cuando fue ternera la vaca. ¿Están conmigo? No sabemos qué fue ese defecto, ¿no? Algunos dicen que era su ceguera, otros dicen que era no sé. El punto es que él no podía llegar a enorgullecerse del todo porque su aguijón se levantaba y le metía una cacheta. Yo me imagino que Pablo tenía que tener los cachetes rojos porque constantemente tenía que recibir bofetadas. Pero dice la palabra que en la primera etapa de esto él rogó, dice el versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero no pasó. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tal Pablo? En serio, es impresionante lo que él está diciendo. Aquí él está diciendo, ya, yo rogué y no funcionó, ¿no? Señor, yo quisiera que tú me des esto. Y Dios, de allá, diciendo, es que si te lo doy te vas a perder. Es que si te lo doy vas a humillar a los demás. Es que ya tienes esto, si tienes esto otro vas a pensar que lo tienes todo y te vas a alejar de mí. Entonces Pablo llega a un punto en donde dice, gracias, porque justamente por esto que yo no puedo tener victoria, este defecto, este problema, esta enfermedad, es que yo soy fuerte en Cristo. Por eso justamente. Entonces, estamos viendo, claro, el caso de Balaam fue un caso quizás absurdo e ilógico. El caso de Pablo, un caso quizás de algo más incómodo, ¿no? Incómodo y doloroso. No sabemos cuál fue su aguijón, no dice la palabra. Pablo oró para ser libre de ello, pero llegó un momento en la vida de Pablo, y ese momento es el momento en el que tú y yo tenemos que llegar, en el que tenemos que entender que justamente, por la crisis y por los aguijones, es que podemos ser fuertes en Cristo. ¿Qué tal? ¿Les está hablando algo el Señor? Porque a veces oramos y decimos, Señor, quiero esto. Y Dios no te lo da. Y puedes ayunar, orar, hacer tu pataleta, arrodillarte de chapitas en las rodillas. Puedes hacer todo el ritual. Puedes hablar en todas las lenguas del mundo. Puedes ir a todas las convenciones y conferencias y todos los profetas y apóstoles pueden imponerte manos. Y no va a pasar. Si Pablo oró y Dios no le respondió, ¿qué seremos nosotros, pues? Pero Pablo entendió algo y dijo, esto es importante para mí, porque esto me hace entender que necesito a Dios. Esto me hace entender que no lo puedo hacer solo. Ahora en la mañana estaba escuchando un mensaje de un pastor joven, una iglesia en Nigeria, y él decía algo muy interesante, hablaba de las ovejas y decía, todos los animales tienen su mecanismo de defensa y ataque, todos. Mira, hasta el zorrillo tiene su olor, ¿no? Todos los animales. Pero ¿cuál es el mecanismo de la oveja? ¿Qué hace la oveja? Nada, no tiene nada, absolutamente nada. ¿Y saben en qué consiste justamente el mecanismo de defensa y ataque de una oveja? En gritar, en bramar, en clamar, en decirle, pastor, ayúdame, me perdí. Dios, ayúdame, no sé qué hacer acá. Y ahí viene el pastor, ahí viene el Señor, ahí viene Dios para ayudarla. Ese es el mecanismo de defensa que tú y yo tenemos. No tenemos otro, no podemos hacer nada más, sino depender de Dios en nuestra inutilidad, en nuestra impotencia. Solamente, ¿y saben qué? No hay una oveja que clame que no venga su pastor inmediatamente. No hay un hijo de Dios que no clame a Dios que Dios no lo atienda, ni uno solo.
Y eso es mejor que cualquier otro mecanismo de defensa, porque podemos ver muchos animales. Aquí en el Perú tenemos en la selva desde el otorongo hasta otros animales que son agresivos y que todos pueden defenderse y pueden atacar. Pero la oveja no. Pero la oveja tiene algo, tiene la voz para clamar. Y tú y yo tenemos eso, para clamar delante de Dios. Y el Señor viene a nuestro auxilio inmediatamente. ¿Tú qué piensas entonces de tus dolores, de tus crisis? A veces oramos, reprendemos y echamos fuera el espíritu de la pobreza. No existe un espíritu de la pobreza, creo yo. A menos algún caso muy particular en donde sí haya habido algún tipo de manifestación, pero generalmente tendemos a ver nuestras crisis como un ataque del diablo y no siempre lo son. He conocido pastores que han reprendido cuando las hermanas o los hermanos tienen mucho tiempo solteros, espíritu de soltería. Vamos a echar fuera el espíritu de soltería. No, no es un espíritu. Quizás esa soltería está permitiéndote que dependas más de Dios. No lo sé. Pero tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a entender que no toda crisis es para nuestra destrucción. Hay crisis que son para nuestra bendición. Miren lo que le pasó a Balaam, miren lo que decía Pablo, el gran Pablo, y aún así Dios siguió glorificando en su vida. Una es una situación, repito, absurda y lógica, la otra es una situación muy incómoda y dolorosa. En cualquier caso, definitivamente el resultado fue, es y será bueno. Esto tiene que quedarnos claro. Puede ser que Dios utilice situaciones absurdas e ilógicas para detenerte y para que reflexiones. Amén. ¿Cómo puede ser que Dios use situaciones de angustia y dolor para que no nos desviemos? Claro que sí las usa. Claro que sí. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto un semáforo ahí delante nuestro? Oye, esto no está bien. Yo ya quería ir, es que lo que pasa es que yo tengo que ir a esa reunión, tengo que ir porque es el reencuentro. Y te viene pues una gastroenterocolitis alucinante y tú te tomas todas las pastillas y no funcionan. Porque es Dios. Es Dios. Y después que estás ya deshidratado con 10 kilos menos, todo así con unas ojeras, pálido, dice, Señor, gracias. Gracias. Porque tú permitiste que no fuera por algo. Gracias por esa diarrea. Gracias. No, estoy hablando en serio. ¿Cuántos ustedes se ríen porque es verdad? Gracias. Hemos aprendido a dar gracias, incluso hasta gracias porque tuve un accidente. Gracias porque me chocaron en el auto y eso permitió esto otro y no lo entendemos en el momento. Pero luego aprendemos, como Pablo, a decir, yo rogué, ¿no? Pero luego me di cuenta que en mis debilidades Él se hace fuerte. En mis crisis Él se glorifica. Acompáñame a Juan capítulo 13, por favor. Estoy llegando al final. Pero aquí, para salir de estos dos pasajes largos que hemos leído, voy a tomar dos versículos más para terminar. Y uno es el de Pedro. Cuando Pedro estaba con Jesús, y Jesús dice la palabra que Jesús estaba lavando los pies, ¿se acuerdan? Cuando se puso a lavar los pies. Y Pedro se horroriza, pues no, dice, oye, ¿qué te pasa? No, o sea, tú eres el Señor, ¿no? Pero yo quiero tomar una parte de este pasaje porque nos va a ayudar. Dice el versículo, Juan 13, versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Están conmigo? Versículo 13, versículo 7. 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esa es mi oración hoy. Que esa oración de Jesús pueda aplicarse a tu vida hoy. Y que Dios te está diciendo ahora, puede que tú no entiendas lo que está pasando ahora, pero lo vas a entender. Puede que tengas reclamos de lo que te está pasando ahora, pero después me vas a dar gloria. Puede ser que te sientes débil, que te sientes desesperado ahora. Puede que te sientas que lo que te ha tocado vivir es injusto ahora, pero lo vas a entender. Ten paciencia. Lo vas a entender. Va a llegar un momento en que lo vas a entender. Va a llegar el amanecer en algún momento y vas a entender. Ahora no lo entiendes. Y Jesús le dice esas palabras a Pedro que a mí me clavan el corazón.
Porque le está diciendo, tú no entiendes, y Jesús ni siquiera se esfuerza por explicarle. Solamente le dice, tienes que confiar en mí, ¿ya? Pedro, confía en mí. Y eso es lo que el Señor te está pidiendo a ti hoy. Solo confía en Él en tu presente. Porque el mañana está asegurado. Hoy no lo entenderás. Y es que como seres humanos queremos entenderlo todo. Queremos tener todo en nuestro plan de trabajo, agenda, metas. Y no lo entendemos. Y Jesús quiere que no lo entiendas. Pero lo entenderás después. Como Pablo, ¿no? Que dijo, ahora entiendo que cuando yo era débil es cuando más fuerte era. Ahora entiendo que esa crisis fue para algo mejor. Ahora entiendo que nunca habría llegado a mi victoria si no hubiera pasado por esta derrota. Ahora entiendo que el Señor me estaba preparando para algo. Pablo decía eso. Ahora entiendo que su poder se va perfeccionando en mi debilidad. Pedro, lo que yo hago ahora, no lo entiendes. No te esfuerces, no lo vas a entender. No vas a poder orar lo suficiente para entenderlo. No pierdas tiempo orando al respecto. Solo cree en mí. Solo confía en mí. Porque después lo vas a entender. Y terminamos con Romanos 8, 28. Y de verdad mi oración es esa, ¿no? Que Dios pueda hacer real esas palabras. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Y cuando Dios hace real esas palabras en tu vida, sea cualquiera que sea tu petición, tu clamor, hay algo que sucede y es que tú encuentras paz en medio del proceso. De verdad que esto es un súper logro, ¿eh? Porque generalmente nos desesperamos en el proceso para que sea rápido y nos cuesta entender y a veces no nos toca entender, nos toca confiar. Escúchame, muchas veces lo que Dios quiere es que tú confíes, no que tú entiendas. Para que puedas tener entonces paz en medio del proceso. Porque si lo que estás buscando es entender, nunca tendrás paz. Y una vez que tienes paz en medio del proceso, puedes vivir confiado. ¿Lo entiendes? No, no lo entiendo, pero conozco a Dios. Y nada puede salir mal si estoy en la mano de Dios. Pero mira lo que estás viviendo. Sí, yo sé lo que estoy. Pero mira, te acaba de pasar. Sí, yo sé. ¿Lo entiendes? No, no lo entiendo. Pero lo entenderé después. Ten por seguro que lo voy a entender después. No ahora. Y dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El punto de todo lo que hemos venido diciendo, les pido que se pongan de pie, invito a los músicos, es que todo obra para bien para los que aman a Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Ama al Señor. Confía en Él. Cree en el Señor, que en tu presente, Él, puede que no lo entiendas hoy, pero se glorificará mañana. No sabemos ser agradecidos por los aguijones, ¿no? Nos cuesta, Señor, gracias por este defecto que tengo. Señor, gracias porque no puedo ver bien, no puedo caminar bien. Gracias porque no puedo concentrarme. Pero eso me hace depender más de ti. No sabemos ser agradecidos por los aguijones, por las angustias y por los sufrimientos. Pero a causa de las angustias, aguijones y sufrimientos, Dios nos tiene cerca de Él y dependientes de Él. No sabemos darle gracias a Dios por esas interrupciones súbitas e ilógicas, como este burro, que guarda nuestros pies de la destrucción. Yo me pregunto cuántas veces Dios no me habrá interrumpido súbitamente con algo absurdo e ilógico, solo para detener mi pie de pecar. Piensa en eso. A veces mi oración es, Señor, interrúmpeme, porque muchas veces no mido las consecuencias de mi necedad. Interrúmpeme. Señor, yo sé que esto está mal, pero interrúmpeme porque yo no puedo. Y Dios lo hace. Yo creo que es una oración que a Dios le agrada. Porque en tu necedad, en tu ignorancia y en tu búsqueda por el placer personal, puede ser que estés yendo a un camino completamente pésimo que terminará en un abismo. Pero el Señor no quiere eso para ti. Pero sabe que tú no puedes frenar. Entonces, te hace hablar un burro. Y tú dices, ¿qué?
Dios interrumpiéndote. ¿Solo para qué? Para que Él pueda darte lo que Él ha planeado para ti. Señor, interrúmpeme. A veces esa es mi oración. Jesús, interrúmpeme, porque muchas veces no mido las consecuencias de mi necedad. No alcanzo a ver el peligro al que me estoy dirigiendo. A veces pienso en José. ¿Se acuerdan ustedes de José, el hijo de Jacob? Cómo Dios pudo darle un final, no solo feliz, sino de bendición para los demás, a una persona cuya historia no pintaba nada bien. Vendido por sus hermanos. Cuando aparentemente levantaba cabeza, lo meten a la cárcel. No había forma de que él tuviera un buen futuro. Pero todo esto fue orquestado por el Señor para prepararlo para un plan mucho más grande que él no se imaginaba que sería así. No solamente era estar en palacio, la gente piensa equivocadamente, el Señor lo humilló para exaltarlo. No, el propósito de Dios no era exaltar a José, el propósito de Dios era preservar la vida de su pueblo, de Israel, que se morían de hambre, pero Dios levantó uno que preservó la vida de sus hermanos, porque siempre la obra de Dios tiene que ver con bendecir a otros. Nunca se trata de ti, porque si así fuera, la obra de Dios habría terminado con José siendo segundo de Faraón, aplausos y terminó el libro, pero no terminó el libro ahí. Yo no sé cómo es tu panorama presente, si tienes una asna que se ha puesto a hablar, si tienes un aguijón que por más que ores Dios no te lo quita, pero lo que sí sé es que debes seguir amando a Dios, porque es la única manera de garantizar que todo obrará para bien. Sigue amando a Dios. No lo entiendas, no siempre vas a entenderlo todo, ámalo y confía en Él. Esta canción que hemos cantado ya hace un rato, que dice: de las cenizas tú me has llevado, me has traído, y yo voy a glorificar a Dios, dice la canción, ¿no? A Él levanto mi voz. Y dice que mi alabanza, en la parte bonita de esta canción que me impactó muchísimo, es que dice que mi alabanza será gloriosa, pero no porque le puse más instrumentos o porque ensayamos 3 horas, sino que mi alabanza será gloriosa porque Él es glorioso. O sea, Él es digno de que nosotros le adoremos y le cantemos al margen de nuestras circunstancias. ¿Están conmigo? Y dile ahora eso: mi alabanza va a ser gloriosa, no porque me esté yendo bien, porque puede que nos esté yendo bien o mal. Ese no es el punto es que Él sigue siendo digno de que reciba la gloria, reciba la alabanza. Amén. Vamos a cantar y con eso terminamos. Gracias, Señor Jesús.